vamos a inventar algunos, como el otro día, a ver qué nos sale. Bueno, No sé si me toma para calcular la longitud o el ángulo. y Así, bueno, hagamos de los por las dos. dos, hacemos los dos. Dale. Bueno, por ejemplo, bueno, suponete que tenemos este triángulo y nosotras sabemos el lado este que vale 20, este lo conocemos, después vamos a decir que este ángulo vale 30, ahí está, y vamos a averiguar, a ver cuánto puede valer, ponete esta parte, ¿sí? Acuérdate que esta era lo que nosotros llamábamos hipotenusa. Bueno, tenemos uno de los lados, tenemos un ángulo, entonces ahora tenemos que ver cuál nos conviene usar. Acordate que Sí. teníamos el SOHCAHTOA. Bien. Entonces, la hipotenusa nosotros la queremos conocer, pero tenemos este y tenemos este. Perdón, una tos tremenda. Entonces, Sí. la tangente no la vamos a usar porque no tenemos hipotenusa. Lo que podríamos usar es, por ejemplo, este, ¿no? El seno, que tenemos el opuesto, y la hipotenusa. Y bueno, este sería el adyacente que no necesitamos conocerlo. Así que vamos a usar el seno. Bueno, entonces podemos decir seno de 30 es igual a, dijimos, el opuesto sobre hipotenusa. Bien. Seno de 30 lo podemos calcular. ¿Sí? Seno de 30 vale 0,5. Bien. Después, el opuesto a este vale 20. Hipotenusa no sé. Así que lo puedo ir despejando de ahí. Entonces me va a quedar 0,5. La hipotenusa la paso multiplicando. Me queda 20. Y una preguntita, ¿cómo se Sí. averiguaba si era seno o coseno? Ah, según los datos que vos tengas. Por ejemplo, vos acá tenés el ángulo, tenés Sí, un solo dato, que es este lado de ahí al costadito. Vos acordate que tenías hipotenusa adyacente, que era como en el que estaba apoyado el ángulo, como para reconocerlo de alguna manera, y el opuesto, que era el que estaba de este lado, ¿sí? Que sí, estaba en oposición al ángulo. Entonces, según los datos que vos tenés, podés ver cuál de las tres funciones usar, si seno, coseno o tangente. Nosotras decimos, bueno, vamos a usar el seno porque tenemos el dato del opuesto, lo tenemos, que es el de 20. Y el dato del ángulo también, porque nos lo da. Pero nos dice, bueno, ahora tenés que conocer la hipotenusa. Entonces, sí. como yo tengo puesto hipotenusa, la hipotenusa de incógnita, pero conozco el ángulo, uso el seno. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces reemplazo y llego a esto. Ahora yo tengo que despejar hipotenusa. O sea que me va a quedar que 20 metros va a estar dividido por 0,5. Y esto Ok. me va a dar No es tan 40. complicado. ¿Eh? No es tan complicado. No, no, no es tan complicado. Por ahí lo más complejo es reconocer, como me preguntabas recién, digamos, cuál me conviene usar de los tres. Sí.
O que la profe te ponga algo de otro planeta y no te das Ah, cuenta. bueno, sabemos que eso puede suceder, ¿no? Sí, Bueno, listo. Eso ya lo conocemos. Listo, ya está, porque te pedía la hipotenusa. Vos pensá, por ejemplo, este ejercicio, ella lo puede aplicar a decir, no sé, pongamos que esto es una rampa, ¿no? Esta es la formita de una rampa. Entonces ella te dice, bueno, la altura de la rampa es de 20 metros, el ángulo con el que está inclinada la rampa es de 30. Bueno, queremos saber qué longitud tiene la rampa en total. Entonces vos sí, sabés que esa longitud va a ser la hipotenusa. Cuando te ponga te llega a poner algún ejercicio así, digamos, como que mezcla por ahí con otro concepto, vos hacete el dibujito. sí. Entonces, nada, con eso te vas a orientar mejor. Claro, porque uno ve, yo vi una imagen, puede ser de un teclado, no sé, estaba medio lejos. Sí. Y yo dije, ¿esto es trigonometría? Ah, pues suponete, si te da un teclado, no sé, suponete que era un dibujo así, Sí, vos tenés un rectángulo, lo que tenés que acordarte es que el rectángulo, si lo dividís en dos, cruzándole una línea así, eso se te transforma en dos triángulos. ay, qué lindo. ¿Entendés? Como- Sí, Entonces, vos miralo así como de costado y te queda claro, esto, esta línea que vos trazaste, para vos es tu hipotenusa, ¿no? claro, sí, Esto sería para nosotras. Es como si vos dieras vuelta a este, ¿no? sí, Vamos a hacer el de abajo. Entonces te queda, como dijimos, el opuesto, el adyacente. Y además, suponete que te dice em, que uses ese teclado de referencia y que vayas calculando, vos lo que tenés que acordarte es que al ser el triángulo rectángulo, inicialmente lo que vos tenías, este lado y este lado son iguales. claro. Y esto vale 2 metros, este también. Y este lado y este lado también. Claro, es como para confundirte y que no lo resuelvas. Claro, que en fin, abortes la misión y digas hasta acá llegué. No, pero Ujú. acordate que siempre, si te da algún tipo de rectángulo, o mismo te puede dar un triángulo, ¿eh? Ahora si querés hacemos Sí, uno. Lo tengas como que ok. partir al medio, pasar. Bueno, hagamos uno de estos, mira. Suponete que te dice, tenés un rectángulo, ya te lo puedo escribir así. Un rectángulo, un teclado, una mesa, o sea, el ejemplo puede ser cualquiera. Tiene 2 metros por 8 metros de lado, ¿sí? ¿Eso qué significa? De los lados más largos, o sea, estos, son los de 8 metros. Y estos lados son los de 2 metros. Bueno, Sí, si trazamos una línea en diagonal, ¿cuánto valdría, suponete, la hipotenusa de ese triángulo? Bueno, entonces ahí está preguntando cuánto vale la hipotenusa, ¿sí? Incluso, fíjate que acá no te da ángulos, ¿no? Yo no te doy ángulos. Pero ¿qué teníamos también? Teníamos el teorema de Pitágoras, el que decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual al cuadrado de los catetos. sí, Entonces, vos la hipotenusa no la conocés, sí sabes cuánto vale cada cateto. sí. Entonces tenés 8 metros al cuadrado más el cateto, 2 metros
Esto es Pitágoras. Exactamente, este es el teorema de Pitágoras. Entra en trigonometría, o sea, es muy probable que por ahí te haga una pregunta, incluso te puede meter Pitágoras y ángulos a la vez. Ay, no. Qué pesadilla. Sí, bueno, entonces 8 por 8, 64, más 4, 68. 8 al cuadrado es 64 y 2 al cuadrado es 4, así que esto me da 68 metros. O sea, si vos trazaras, suponete, en esta mesa una diagonal, esa diagonal va a tener 68 metros. Sí. Bueno, ahí va. Ahí está. Bueno, suponete que ahora te dice, pasa acá, bueno, este ángulo podríamos calcular. Este. Este ángulo, así viéndolo a simple vista, ¿cuánto vale? 90. Bien. Bueno, ojo que este también. ¿Y este? Este de acá. Y Lo podés calcular. Tenés hipotenusa y el opuesto. Acordate que lo podías calcular. Suponete, nosotras decimos, bueno, vamos a calcular este de ahí. Este, vamos a calcular. Bueno, puede ser un 80 también, ¿no? O 70. y más o menos. Por ejemplo, vos tenés el opuesto, sabíamos que este valía 2 metros, este lado. Sí. Y ahora nosotras conocemos la hipotenusa y sabemos que vale 68. Bueno, entonces vamos a calcular a partir de ahí cuánto vale este ángulo. ¿Cuál de las tres funciones tiene opuesto e hipotenusa? Seno. Entonces decimos, bueno, seno del ángulo es igual a, dijimos, opuesto sobre hipotenusa. Bueno, nosotras el ángulo no lo conocemos, pero sí sabemos que tenemos el opuesto, que son 2 metros sobre 68, lo que calculamos recién. Ahí va. Entonces, 2 sobre 68, ahí hago la cuenta, seno del ángulo, quedó medio apretado, pero así no cambiamos de hoja. 2 dividido 68 nos da 0,03. 0,029. Vamos a redondear. Sí. 0,03. Bien. Y acordate que cuando conocíamos, cuando no conocíamos el ángulo, pero sí conocíamos lo que daba la división, hacíamos la inversa de la función. ¿Recordás? Teníamos que decir, bueno, para conocer el ángulo, yo voy a hacer inversa de seno de 0,03. Ahora que lo poníamos con Shift en la calculadora. Sí, me acuerdo. A ver si esto. O entre las dos no hacemos una, ¿eh? Estamos muy resfriadas. A ver. Ahí está. Bueno, no me entra. Así. Inversa de 0,03. If, seno y el valor, que era 0,03. Y me da 1,68. Sí. ¿Dio lo mismo? Ujú. Bueno, entonces ese ángulo supuestamente vale 1,68 grados. Listo. Ahí va.
Bueno, así podrías ir calculando. Viste que vos decías lo de 80 grados. Em, o sea, nosotros acá estamos seguras que vale 90, pero también varía si nosotros lo haríamos. O sea, vos pensás que esto no es, ¿cómo se llama? No es proporcional. Estos 2 metros, estos 68 metros. Sí. Entonces, nada, por las dudas siempre calculalo, porque imagínate que si nosotros tendríamos que hacerlo proporcional, nos quedaría algo así finito y así largo. Bueno, ahí calculamos. Un lado, sin conocer ángulos, solamente conociendo dos catetos, y conocimos un ángulo a partir de tener dos lados. Bueno, pensemos otro, a ver. Bueno, tenemos, vamos a saber cuánto vale ese ángulo. Este, vamos a ponerle algún ángulo como vamos a ponerle 36,67 grados. Supongamos que ese ángulo vale eso, y después tenemos esta partecita, este cateto, vamos a decir que vale 8. Bueno, calculemos cuánto vale el opuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotras tenemos adyacente y opuesto ahora. Y vamos a ver nuestro SOHCAHTOA, donde tenemos adyacente y opuesto, es en la tangente. Mm. Ah, estamos dos iguales. Ese. No hay más. Ahí está. Bueno, entonces teníamos adyacente y opuesto, el ángulo. Bueno, veamos. Sabemos que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, la tangente de 26,67 grados va a ser igual al opuesto que no lo conozco sobre los 8 metros del adyacente que sí conozco. Bueno, a ver, tangente de 36,67. 0,74 me dio. Sí, me dio lo mismo. Bien, entonces, esto es lo que da la tangente del ángulo. Ahora, para despejar el opuesto, pasamos los 8 metros multiplicando. A ver, ¿cuánto nos da? Me dio 5,95. Y este es el opuesto. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos, en vez de tener que conocer el opuesto, tenías que conocer la hipotenusa, esta de acá? Tienen los mismos datos que teníamos antes. Suponete, ahora no te dice, no me interesa el opuesto, me interesa que me digas cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuál de las funciones usarías? Mm, Volvemos a mirar. SOHCAHTOA, Bien. ¿Y cuál el usás? primero. Pero tenés opuesto e hipotenusa.
y no conoces ninguna de las dos. Pero acá conoces el adyacente, acuérdate que los 8 metros al adyacente, conoces el ángulo, tenés que sacar la hipotenusa. Entonces, fíjate, en el coseno tenemos adyacente e hipotenusa. Entonces nos conviene acá usar el coseno. Entonces, coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de 36,67 es igual al adyacente, que eso ya lo puedo resolver, 8 metros, sobre la hipotenusa. Yo me acuerdo que con este era. Estaba re bien, pero no sé cómo. ¿Qué pasó? ¿Con esto te venía llevando bien? Sí, pero bueno, tengo que practicarlo. Apenas es Em, la primera clase, puede hacer bastante. claro, pensá que no fue, te queda una semana y por ahí ya te olvidas de matemática. Chao, matemática. Hasta el año que viene. Ujú. Algo es algo, ¿no? Coseno de 36,67 me dio 0,8. Paso la hipotenusa multiplicando Sí, y esto me queda igual a 8. Entonces, como yo tengo que despejar la hipotenusa, me queda 8 metros dividido 0,8. Igual, o sea, todavía estás a tiempo de salvar matemática. ¿Cuánto tenías TEA en el primer cuatrimestre? sí, pero ahora si te lo llevas a febrero te llevas todo. No sé para qué, pero Pero no te vas a llevar a febrero, mujer. Sí, ahora en diciembre la podés recuperar, lo que te falte. O sea, ¿qué es lo sí, que te queda? ¿Te queda lo de factoreo? me queda factoreo, Mm. esto y expresiones algebraicas que es la suma, la resta, multiplicación, Ruffini. Ay, es un lío. Se va a estar todo muy raro en la carpeta porque no porque falte información, sino porque la profe no pone los títulos. Y es difícil porque hay bastantes cosas, entonces no Como que se sabes. te mezcla. Claro, se mezcla todo y es muy raro. No sé Ujú. cómo- a ver. Bueno, mira, las notas, hay tiempo para cerrarlas hasta el 7 de diciembre. O sea, esta semana no, la otra. Entonces, vos tenés toda esta semana y la mitad de la otra para poder aprobar todos estos contenidos que tenés flojos. Si vos aprobás todos los contenidos que tenés flojos antes del 7 de diciembre, la materia no te la llevás. O sea, no tenés ni siquiera que intensificar en diciembre. Ahora, Mm, supongamos que vos te llevas o te va mal en alguno de estos contenidos. Trigonometría, suponete, ¿no? Tenés que ir en diciembre. No necesariamente tenés que ir en diciembre hasta el 22. O sea, podés ir la primera semana y si la profesora te toma un trabajo o algo ahí en el momento y vos lo hiciste bien y ella decide que ya está, ya está. En ese momento te pasa TEA. Es así. sí, O sea, tenés una semana ahora para completarlo, lo que te falta. Y después no necesariamente tenés que ir hasta el 22. Esperemos que no sea así. Digo, igual prefiero ir hasta el 22 que, no sé, llevarme a febrero algo o que me quede algo. no, pero yo ya descarto, para mí no vas a ir a febrero. Yo ya descarto que vayas a febrero. Por eso te decía. Para mí en diciembre lo aprobás, o sea, no tendrías por qué no aprobarlo. Porque vos aparte venías bien en el primer cuatrimestre y por ahí te costó un poco más esto último. Y bueno, qué sé yo, no significa que no lo vayas a dar. Pongámosle esperanzas. Bueno, mira, entonces,
Calculamos ahora la hipotenusa a partir del ángulo de otro de los lados, el adyacente, ¿sí? O sea, Sí, vos podés usar en un mismo triángulo las tres funciones, pero depende de lo que te esté pidiendo. O sea, según lo que a vos te pida, elegís qué función usar, si coseno, seno o tangente. Perdón, por ahí estabas copiando y yo te lo corrí. no, ya está, Bueno, recién terminé. bueno, vamos a hacer otro. Bueno, vamos a hacer uno como el que te decía. Ok, Por ahí te da un triángulo, pero así, un triángulo equilátero. Ahí. Bueno, suponete te da un triángulo equilátero. Acuérdate que un triángulo equilátero significa que todos sus lados valen igual. sí, Entonces vamos a decir que todos los ángulos valen, no sé, 12 metros. 12 metros. Y que todos sus lados valen 12 metros y que todos sus ángulos, porque en el equilátero también valen todos igual, los ángulos valen 60 grados. Entonces, si a vos te pidiera calcular, por ejemplo, qué pasaría si el triángulo lo partís al medio, generalmente cuando parten al medio un triángulo, esto se llama mediana. Se llama mediana, calcular la mediana. Bueno, entonces, ¿vos qué sabés? Esto vale 12. ¿Sabés? Si esto valía 12 entero, si yo lo parto a la mitad, ¿cuánto vale? 6. sí. Entonces ahí vas como juntando datos. 6. ¿Sabes? Si yo también parto a la mitad, el ángulo va a valerme 30. Y la parte que yo decida usar. Vamos a pintarlo así. Suponete, esta parte del ángulo va a valer 30. Bueno, entonces, vos la hipotenusa la conocés, lo opuesto lo conocés, pero la adyacente, que es esta mediana, no. Entonces la podrías calcular. Entonces yo te puedo decir, calcular de un triángulo equilátero. Y ángulos de 60 grados. Bien, entonces, ahí estamos. Bueno, fíjate, decime vos cuáles son los lados que conoces. Vos me voy a buscar un caramelo porque no hay más. A El, ver, yo conozco que la mitad del ángulo de 60 vale 30. bien, o sea que vos vas a usar ese ángulo, no vas a usar 60. Claro. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. Después hay dos lados que ya los conoces. sí. ¿Cuáles son esos lados? El 12 y 6 Bien. El de metros. 12, ¿qué es? El del triángulo nuevo que vos te armaste. La hipotenusa. La hipotenusa no puede ser porque el lado contrario es igual, así que sería lo opuesto, puede ser. Mira, vamos a dibujarlo de nuevo. Va a quedar medio horrible, pero lo vamos a dibujar. Suponete que este es tu triángulo nuevo. Este es tu triángulo nuevo. Esta parte de acá. Sí, Si vos lo ves así, ¿qué pasa si lo volcás? Queda igual a los que estuvimos haciendo antes, ¿no? claro. Entonces,
esta parte de acá es esta misma de acá. ¿Y esto Ajá. qué era? La hipotenusa, la parte Bien, más larga. exactamente. Entonces, tus 12 metros son la hipotenusa. Ah, Cuando vos no lindo te, eso. claro, cuando vos no lo veas como muy claro, volcátelo el triángulo. Ok. O sea, los lados no van a cambiar porque vos lo pongas de un lado o del otro. Volcátelo, así te queda como más claro. Entonces, estos 6 metros serían esta parte de acá y a la vez esta de acá. ¿Este quién era? El opuesto. Bien, ahí está. Y nuestra línea nueva, esta, para nosotras ahora, es este de acá. Ahí está, adyacente. Entonces, nuestro ángulo es de 30. Bien. Bueno, el opuesto y la hipotenusa las conozco. Entonces tengo que la hipotenusa vale 12 y el opuesto vale 6. Ahí está. Bueno, si tengo que conocer el adyacente, ¿cuál usaría de las tres funciones? Volvemos al SOHCAHTOA. De acá. Yo conocía la hipotenusa y el opuesto. Mira, la hipotenusa la teníamos y el Sí. opuesto también. Entonces, no nos sirve porque nosotras tenemos que sacar el adyacente, el seno. El seno no nos sirve. Entonces vamos a usar coseno, tangente, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque vos al Mm, conocer la hipotenusa, el ángulo, puedes usar el adyacente, puedes calcular el adyacente con este. sí. Y en este que tenés también el opuesto, que también lo conoces, puedes sacar el adyacente con la tangente. Me fui de hoja. Ahí está. Entonces, vamos a anotarlo igual acá de nuevo. Eso. Ahí está. ¿Ves lo que yo te decía? El seno ya no, que los dos los conozco y no estaría averiguando nada. Ya no está ahí adyacente. Yo lo Sí. necesito de incógnita. Pero coseno y tangente sí los tienen. Entonces cualquiera de los dos los puedo usar. Porque de hecho, ahora vamos a usar cualquiera, vamos a usar el coseno. Vamos a ver el coseno de 30 y vamos a decir adyacente sobre hipotenusa. Bueno, entonces, vamos a hacer el coseno de 30. Coseno de 30, 0,86. Adyacente, ¿cuánto dijimos que valía? Nada, porque no lo conozco. Y hipotenusa, sí, 12 metros. Bueno, a ir despejando, lo que yo voy a hacer es pasar los 12 metros multiplicando y me queda la adyacente. Entonces, 0,86 por 12, 10,39. Ahí está. Eso es lo que vale el adyacente. O sea, esta línea que yo tracé acá, o sea, esto que me quedó acá, vale 10,39. ¿Sí? Sí. Bueno, viste que antes yo te dije, depende de lo que yo tenga que buscar, la función que yo voy a usar.
Acá vos podías usar coseno y tangente porque conocías la hipotenusa y el opuesto. Pero suponete que vos no conocías suponete el opuesto, suponete que vos no lo conocías y conocías solo la hipotenusa, bueno, ahí solo podías usar coseno. Al revés, si vos conocías solamente lo opuesto, usabas tangente. ¿Sí? Siempre fíjate qué es lo que conoces y qué es lo que tenés que buscar. Ok. Bueno, se nos va a cortar. Es que nos volvamos a conectar. Así no nos queda el próximo así medio colgado. Sí. Dale, ahí nos conectamos de nuevo.